Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3. Si usted no trae Biblia, levante su mano y nosotros con mucho gusto le podemos llevar una Biblia donde usted se encuentra y se la regalamos la Biblia, usted puede llevársela a su casa. Solo levante la mano y uno de nuestros diáconos va a llevarle la Biblia donde quiera que usted se encuentre. Muy bien, y si no, pues está en la pantalla también, usted lo puede leer. Pongámonos de pie en respeto a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 3 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis capítulo 3 del versículo 1, hasta el versículo 13, los primeros 13 versículos. Y yo tengo una versión que es la Reina Valera 1960 y la voy a leer de ahí. Le voy a pedir que usted por favor lo siga con su mirada. Dice de esta manera: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieseis? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Padre, ayúdame, Señor, a compartir tu palabra como tú quieres que se comparta, con la profundidad y sencillez que tu palabra es para nosotros. Señor, me pongo en tus manos, te suplico, Padre, que simplemente nos ministres a través de la exposición de tu palabra. Perdóname, Padre, mis fallas, úsame como un instrumento únicamente. No quiero dar mis ideas, quiero, Señor, que seas tú quien nos ministre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. La semana pasada terminamos con un paraíso perfecto y terminamos el capítulo 2. Estamos hablando de la serie de sermones que tiene que ver con la caída. Cuando usted entró le dieron una tarjetita de esta que dice la caída, y esa es la serie de sermones que estamos predicando. Recuerde que durante el resto del año vamos a ver la Biblia de una manera panorámica. Vimos apenas la creación, terminamos el domingo pasado con lo que tenía que ver con la creación, y hoy entramos en el periodo de los sermones que tienen que ver con la caída, y así vamos a ver toda la Biblia durante el resto del año de una manera panorámica. Hoy quiero hablar precisamente sobre la caída, cómo entró el pecado al mundo, y voy a hablar un poco sobre las consecuencias y responsabilidades que tiene que ver con el pecado. Pero en el capítulo 2, la semana pasada, terminamos con el versículo 25, un versículo un poco atractivo e interesante, porque el versículo dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así simplemente dice el versículo 25. O sea, terminamos en un paraíso, y no que andar desnudo sea un paraíso, pero para algunos sí, por cierto, ¿verdad? Pero ahí terminamos la semana pasada. Pero, hermanos, en el capítulo 3 en adelante hay un cambio drástico en el proceso de lo que tiene que ver la creación de Dios. Y dice el versículo 3, pero la serpiente era astuta.
La serpiente era astuta, o sea, del capítulo 3, versículo 1 en adelante, de repente una criatura inusual hace su aparición en la historia de la creación. ¿Quién es esa criatura? ¿Quién es esa serpiente que la Biblia habla aquí? ¿Y de dónde vino? La Biblia no nos habla de una introducción temprana de quién es ella, de quién es la serpiente. Pero la Biblia es clara en toda la historia bíblica acerca de la serpiente. La Biblia es clara al decir que esta serpiente era inusual y era hostil para Dios, y representaba la hostilidad hacia Dios. Hasta este punto, hasta el capítulo 2, versículo 25, había armonía en el jardín. Dice la Biblia en el capítulo 1 que todo lo que Dios hacía, dice, y vio Dios que era bueno. Todo estaba bien. Hasta el capítulo 2, versículo 25, vemos que toda la creación estaba perfecta, era un paraíso, estaba bien como Dios lo había diseñado. Y dice la Biblia que cada vez que Dios hacía algo, decía, y vio Dios que era bueno. Pero todo eso, hermano, estaba bien hasta que apareció esa víbora, hasta que apareció esa serpiente. Antes del capítulo 2, versículo 25, cuando todo estaba bien, no había dudas, no había insatisfacciones, no había desobediencia, hasta que la víbora apareció. En Isaías, cuando digo víbora, estoy hablando de la serpiente, no de alguien más, ¿verdad? De la serpiente. Quiero asegurarme que estoy hablando de sinónimos, ¿verdad? En Isaías se describe una batalla en el cielo, en Isaías capítulo 14, versículo 12, y nosotros vemos en Isaías un poco la historia de esta serpiente, de esta víbora. Dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 12, ¿y cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Fíjese de quién está hablando. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, dice el versículo 14, dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice la Biblia, Satanás estaba diciendo, dice, seré semejante al Altísimo. Esa era la víbora, que está hablando del capítulo 3, versículo 1. Está hablando de Satanás. Pero quiero resaltar primeramente esto en base a Isaías capítulo 14. Recuerde esto, dado que los ángeles y también Lucifer, que después se le cambia el nombre a Satanás, quiero resaltar que fueron seres creados. Ellos fueron creados, no han permanecido y no han vivido siempre. El único que es eterno se llama Jesús. El único que ha vivido por siempre es Jehová de los ejércitos, el Dios creador. Él es el Dios de dioses y es el Señor de señores. Amén. Es el único eterno, el único que no lo limita a un campo, un espacio, un cosmos. Él siempre ha existido. Satanás fue creado para estar en algún tiempo en que Dios creó los cielos y la tierra. En algún tiempo Satanás fue creado entre ese tiempo de la creación de los cielos y de la tierra, en un momento antes de la tentación. Más tarde, las escrituras describen a Satanás en Apocalipsis capítulo 12, versículo 19. Está hablando de Lucifer, está hablando de este Satanás. Y mire lo que la Biblia dice en Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Fíjate, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. En algún tiempo de la historia hubo una rebelión, la Biblia no da tantos detalles, hubo una rebelión y simplemente Satanás y los ángeles que lo siguieron fueron arrojados aquí a la tierra. Entonces Satanás fue creado y el objetivo de Satanás simplemente desde que fue creado, él decidió, como lo leímos en Isaías capítulo 14, él quería ser igual a Dios. Él quería el lugar de Dios. Entonces el objetivo es oponerse al plan de Dios. Él comienza su trabajo engañoso, centrándose en los primeros humanos, desde que los primeros humanos fueron creados, Adán y Eva, y fueron puestos en el paraíso.
Y ese objetivo de oponerse al plan de Dios continúa hasta el día de hoy. El día de hoy Satanás aún sigue dispuesto y determinado a oponerse al plan que Dios tiene para nuestra vida, al plan que Dios tiene para nuestro matrimonio, el plan que Dios tiene para nuestra familia, el plan que Dios tiene para la sociedad. Hermanos, Dios nos muestra evidencia específica de cómo se desarrolló el primer pecado. A través de este pasaje que tomé como base, podemos ver claramente cómo es que se desarrolló el primer pecado. Dios, hermanos, nos está instruyendo y nos está advirtiendo que la tentación es real a través de este pasaje y que el pecado realmente tiene consecuencias. A veces pensamos, hermanos, que Dios hizo a Satanás pecador o que Dios nos hizo a nosotros pecadores, pero no, fue una decisión personal. Mire, usted está viendo aquí una escalera que estoy teniendo y yo quiero ilustrar el resto del sermón a través de alguien se inspiró en mí y vio esto y dijo, se lo voy a llevar al pastor. Y ya tengo como, no sé por qué, si yo tenía pelo en aquel tiempo, quiero ponerlo de esta manera y quiero ilustrar 4 pasos de una vida de éxito en el paraíso. Y cómo cada uno de estos pasos nos va a ir llevando al fracaso y terminar en la caída. Por eso el sermón y la serie de sermones que voy a predicar hablan sobre la caída. ¿Cómo podemos ir bajando en estos escalones para llegar a la caída, para fracasar y poder estar en la condición en que el pecado trajo en el tiempo de Adán y Eva? Primer paso, pasos al fracaso o a la caída. El primer paso, vamos a estar viendo paso a paso cómo Adán y Eva fueron atraídos a seguir su propio camino y rechazar al Creador y cómo ellos fueron bajando esta escalera que tiene que ver con el fracaso. Voy a hablar de 4 pasos, pero el primer paso y todos los 4 pasos tienen que ver con la verdad. ¿Cómo manejamos la verdad? El primer paso tiene que ver, hermanos, pues que nosotros podemos estar en el paraíso dentro del plan que Dios tiene para con nosotros aquí, dentro del plan que Dios tiene para que nosotros seamos personas de éxito. Y el primer paso para empezar a perder la bendición que Dios tiene para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros es cuestionar la verdad. El paso número 1 es cuando cuestionamos la verdad. Mire el ejemplo de cómo Adán y Eva empezaron a cuestionar la verdad. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, y dice, la cual dijo a la mujer, o sea, aquí está Satanás con su objetivo de oponerse al plan de Dios, y viene a la mujer y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del fruto, de todo el árbol del huerto. Hermanos, dice la Biblia aquí, hermanos, la primera cosa es cuestionar la verdad, con que Dios te ha dicho eso. O sea, con que Dios eso es lo que quiere para ti. Vea ¿ves lo que está pasando aquí? Le está diciendo. ¿Ves en la condición en la que estás? Dios no es bueno contigo. Dios no es bueno porque no te está dando todo lo que tú quieres. Dios no te está proveyendo todo lo que tú quieres. Dios te está limitando. Dios te está robando la bendición de que tú disfrutes lo que tú quieres disfrutar. Está Satanás sembrando la semilla de cuestionar la verdad. ¿Está viendo, hermanos, lo que está pasando en el versículo 1? ¿Sí ve lo que está pasando en el versículo 1? Lo que está pasando en el versículo 1 es que el enemigo está hablando. El enemigo de tu vida está hablándote. El enemigo de tu futuro está hablándote. Y lo que él viene y te dice, te está diciendo, ¿es realmente cierto lo que dice la Biblia? ¿Es realmente cierto lo que predica la Biblia? ¿Realmente dijo Dios eso? ¿Realmente es justo lo que Dios quiere, lo que Dios te dice que tú tienes que hacer? ¿Estás tú seguro de que eso es lo que tú necesitas? ¿Estás seguro de que eso es lo que te va a hacer feliz? Yo no lo creo. Empieza a cuestionar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así como la Biblia dice? ¿Por qué tiene que ser como los hermanos dicen? ¿Por qué tiene que ser como Dios dice? ¿Por qué? Una vez que empezamos a cuestionar la verdad, mis hermanos, toda tentación comienza cuando alguien cuestiona los mandamientos de Dios y nosotros le ponemos atención a los cuestionamientos a los mandamientos de Dios.
La voluntad de Satanás siempre cuestiona la autoridad de Dios y los caminos de Dios. Mis hermanos, Satanás siempre estará detrás de cada puerta que cuestiona la verdad de Dios. Siempre estará detrás. Él habla a través de serpientes. Satanás sigue hablando a través de falsas doctrinas, a través de tentaciones, a través de otras personas, a través de nuestros propios deseos y por palabras y pensamientos colocados en nuestra mente por casi todos los medios de comunicación y todas las redes sociales están ahí, somos bombardeados por mensajes cuestionando la verdad de Dios. Algo muy peligroso está sucediendo en este momento histórico del capítulo 3, versículo 1. La mujer está hablando y conversando con la serpiente. Ese es el primer paso, mis hermanos, al peligro del fracaso. Cuando empezamos nosotros y permitimos que se metan influencias de filosofías que cuestionan la verdad de Dios. Este es el primer error. Escuchar la voz y el razonamiento con la serpiente. Escuchar la voz y el razonamiento de lo que está en contra de la voluntad de Dios. Peligro cuando nosotros empezamos a escuchar lo que otros dicen que está en contra de la voluntad de Dios. Y cuando empezamos nosotros a tratar de razonar de una manera lógica lo que la sociedad está diciendo acerca de las 3 columnas que estuvimos viendo, 4 columnas que estuvimos viendo, que era el plan de Dios en la creación para vivir una vida perfecta delante de Él. El primer paso al fracaso es cuando empezamos a cuestionar la verdad de Dios. Pero el segundo paso al fracaso es cuando nosotros, hermanos, empezamos a negar la verdad de Dios. Mire lo que dice el versículo 3 y 4 de este pasaje que tomé como base. Dice el versículo 3 y 4, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No es cierto. No es cierto que hay infierno, me dicen. No es cierto que Dios sea tan malo y te vaya a castigar por tus pecados, te dicen. No es cierto que eso sea malo. Es un estilo de vida, es una orientación, simplemente es un deseo que uno tiene. Y si la vida es corta, hay que vivirla. Entonces, no es cierto lo que la Biblia dice. Empezamos no únicamente a cuestionar la verdad de Dios, pero empezamos en segundo lugar a negar la verdad. Cuando una persona quiere alejarse de la verdad, lo primero que hace es negarla. Sienten la necesidad de reinterpretar lo que la Biblia dice. Sienten la necesidad de cambiar lo que la Biblia dice. Sienten la necesidad de dudar lo que la Biblia dice porque necesitan negar la verdad de Dios para satisfacer sus propios deseos. Empiezan a moverse de que quiero hacer esto, pero no debo hacerlo, se mueven al otro campo peligroso de quiero racionalizarlo, pensarlo y luego decido hacerlo y lo hago. Cuando nos enfrentamos a la tentación, mis hermanos y mis hermanas, cuando nos enfrentamos a la tentación, comenzamos a convencernos a nosotros mismos de que está bien. ¿Qué tiene de malo? Nadie sabe, nadie se va a dar cuenta. Y empezamos en nuestra intimidad, empezamos en nuestras recámaras, empezamos en nuestros teléfonos a entrar en nuestras computadoras, a entrar a los diferentes campos de tentación. Al cabo nadie se va a dar cuenta y empezamos a convencernos, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Empezamos a negar la verdad. Comenzamos a racionalizar que el pecado no es en realidad un pecado, sino es un malentendido. Seguramente debe serlo. ¿Por qué sería pecado? Empezamos a preguntarnos a nosotros mismos. ¿Por qué sería pecado? ¿Por qué Dios traería consecuencias a las decisiones que yo estoy tomando? Son mis decisiones, es mi cuerpo. Yo hago con mi cuerpo, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y empezamos a negar la verdad de Dios. ¿Por qué habría de morir? No creo que esto sea tan malo para que yo merezca morir. Ahí la Biblia dice que moriré. Pero yo no creo que vaya a morir. Mis hermanos, Satanás está haciendo aquí lo que muchos hacen el día de hoy. Deconstruir, o sea, quitar lo construido. Deconstruir lo que Dios dijo y quiso reinterpretar. Empezar a construir
donde más sea aceptable para nuestros propios deseos. O sea, Satanás empieza a quitarte la verdad de Dios y empieza a sembrarte su propia forma de ver la verdad. Satanás ha estado por muchos años cuestionando la bondad y la generosidad de Dios y ahora está instando a Eva y a Adán a pensar de la misma manera. Está diciendo, tú debes de pensarlo seriamente. ¿Realmente es malo? ¿Realmente está mal que tú tengas esa relación? ¿Realmente está mal que tú hagas lo que estás haciendo? ¿Que tú practiques lo que estás practicando? ¿Qué tiene de malo? Y empieza a negar la verdad de Dios. El ejemplo del enemigo de Dios, el ejemplo mismo de él, Satanás es un mismo ejemplo, porque él, siendo creado por Dios y teniendo una posición importante dentro de la corte celestial y teniendo una de las posiciones más importantes dentro de la creación de Dios como un ser creado, él quería más de lo que Dios le dio. No estaba satisfecho con lo que Dios le dio. Él quería más. Él quería subir y llegar a ser como Dios. No estaba satisfecho con las bendiciones que Dios le había dado hasta ese momento. En vez de disfrutar lo que Dios le había dado hasta ese momento, estaba llorando y anhelando lo que él no tenía con él, lo que Dios no le había dado. Y eso se llama tentación. Nosotros, hermanos, perdemos la bendición de disfrutar el esposo, la esposa, los hijos que tenemos por estar deseando la mujer o el hombre o otra familia o estar deseando lo que no nos pertenece. Por no disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado, queremos lo que no es nuestro, el fruto prohibido. Y en esa condición estaba Satanás. Satanás quería más de lo que Dios le había dado. Dios lo había hecho, dice la Biblia, casi perfecto. Tenía un trabajo perfecto, un trabajo de bendición, pero no, él quería más de lo que Dios le había dado. Trató de agarrarlo a su manera y provocó esta rebelión allá en el cielo. Así es el pecado. Piensa el pecado cuando una persona empieza a negar la verdad. La persona empieza a pensar, me está ocultando algo Dios. Puedo tener más de lo que tengo. Se me hace que hay algo más que Dios no me ha querido dar. Se me hace que hay algo más que merezco más, así que no me conformo con esto. ¿Por qué estaría haciendo yo eso? ¿Por qué debo hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Por qué no hago lo que a mí me da la gana? Esa es los pasos que estamos dando cuando empezamos a negar la verdad de Dios. ¿Por qué no puedo tener lo que yo quiero? ¿Por qué no puedo tener lo que yo necesito? ¿Por qué no puedo tener lo que yo siento? ¿No me creó Dios para necesitar esto? ¿Qué acaso Dios no me hizo con esta necesidad para satisfacer esta necesidad? Y empezamos a razonar nosotros mismos. ¿Cómo puede Él retenerlo de mí? ¿Cómo puede Dios decir que eso es malo si estoy enamorado, estoy enamorada porque lo deseo, porque anhelo eso, porque me satisface? Y empezamos nosotros a cuestionar la verdad de Dios y a negar la verdad de Dios en nuestra vida. Pero el siguiente paso no es únicamente negar la verdad de Dios, cuestionar la verdad de Dios y negarla, pero el siguiente paso al fracaso es reemplazar la verdad de Dios. El tercer paso al fracaso es cuando reemplazamos la verdad de Dios. Mire lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y luego dice el versículo 6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El tercer paso al fracaso es cuando nosotros no únicamente negamos la verdad de Dios, sino reemplazamos la verdad de Dios. Es un cambio de enfoque de lo que es la verdad del Creador, el propósito por el cual Dios nos creó, al deseo de la creación. Empezamos a movernos de lo que Dios quiere como creador y me voy al terreno de lo que yo quiero como ser creado, como criatura. Empiezo a pensar, esto es lo que Dios quiere que yo haga para que yo pueda plenamente ser satisfecho de todas mis necesidades. Pero esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo deseo hacer.
Esto es lo que me satisface. Y empezamos nosotros a reemplazar la verdad de Dios en nuestra vida. No lo vamos a leer, pero si usted va a su casa, lea Romanos capítulo 1. Y usted va a ver ahí toda la perversidad que viene cuando nosotros cambiamos al Creador por la creación. Romanos 1 nos recuerda que así es como justificamos el reemplazo de la verdad con lo que nos servirá. Cuando nos alejamos más de la verdad absoluta, empezamos a creer una verdad relativa. ¿Cuál es la diferencia de la verdad absoluta? La verdad absoluta siempre es verdad. Digan amén, hermanos. Si no lo creen, pues no diga, pero la verdad absoluta es siempre verdad. Se aplica en cada situación, se aplica en cada momento, pero la verdad relativa, de ahí nace el relativismo. Y el relativismo, hermanos, es una estrategia satánica de decir lo que para otros está mal, para ti puede estar bien. Para ellos está mal, pero para ti está bien. Esa es una verdad relativa. La verdad absoluta dice, no, es malo donde quiera, porque si es malo es para bien. ¿Me oyó lo que estoy diciendo? Si es malo es para bien, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Entonces Dios ha dejado su verdad absoluta para que la sigamos, y si seguimos sus pisadas, traemos bendición. Dice la palabra de Dios, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere bendecirte si haces y obedeces y sigues la verdad absoluta, porque es una protección para que tú disfrutes de la comunión y de la bendición de Dios. Pero entonces viene el relativismo y cambia la verdad absoluta a lo que es la verdad relativa. ¿O no? Tú puedes creerlo como una verdad si quieres, pero si no es verdad, si quieres decir que no es verdad, no es verdad. Si tú eres mujer y te sientes una jirafa, siéntete como jirafa, actúa como jirafa. La verdad relativa es que tú eres una jirafa, dice la teología de género. Y es un ejemplo ridículo, pero cuando se enferma no va a ir al veterinario, va al doctor. Es para que el doctor le diga, oiga, usted es jirafa, vaya allá, vaya con el veterinario. Pero entonces sí creemos en lo que es la verdad absoluta. Lo que es el relativismo, mis hermanos, daña. Cuando nos alejamos de la verdad absoluta, empezamos a permitir que el relativismo entre en nuestro estilo de vida. Eso, hermanos, es un daño. Cuando nos alejamos de la verdad absoluta, entonces empezamos a creer en esta verdad relativa y tomamos decisiones basadas en algo distinto a la verdad. Es más tarde Juan escribió sobre la tentación y habló de esto en Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el versículo 17. O sea, denle un aplauso al Rey de Reyes, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre, dice la Biblia. Esa es verdad relativa. Eso no es de Dios. Lo de Dios, todo eso va a pasar. Deseos carnales van a pasar. La belleza va a pasar. Las tentaciones van a pasar. Todo eso va a pasar. Es verdad relativa. Es un engaño. Es una falacia. Pero la verdad absoluta es lo que Dios quiere para nosotros. Dice ese mismo versículo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es precisamente el punto en el que se toman decisiones. Es el punto en que yo debo estar manejando mis propias decisiones. Y es el punto en el que yo puedo o obedecer la verdad absoluta o venir a la verdad relativa. Y aquí es donde entró la caída. Aquí es donde entró el pecado. ¿Por qué? Porque no proviene del Padre. Estamos inclinados entonces. Es el atractivo de la tentación y del pecado. Está creciendo constantemente y aumenta cuando le damos espacio y tiempo a las tentaciones. En esta historia que tomé como base en Génesis capítulo 3, en esta historia pasa el enfoque
de Eva a la desobediencia de Eva. Eva comienza a ver esa fruta bajo la luz completamente diferente. Mire lo que dice el versículo 6. ¿Cómo Eva empezó a ver esa fruta? Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Que no lo había visto antes? Y que era agradable a los ojos. ¿Que no lo había visto antes? Y árbol codiciable. ¿Que no se le había antojado antes? Dice, y tomó de su fruto y comió. ¿Que no tenía la libertad de comer antes? ¿Por qué tuvo que ser cuando la víbora aparece, cuando la tentación aparece y empieza a ver las cosas diferentes? ¿Sabe dónde empiezan los adulterios? Cuando empiezas a ver a la persona de una manera diferente. ¿Sabes dónde empiezan las adicciones? Cuando empiezas a ver la creación de Dios de una manera diferente. ¿Sabes dónde empiezan todo tipo de esclavitud de pecado, de tentaciones? Cuando empiezas a ver la pornografía de una manera diferente. Bueno, siempre la pornografía se va a ver como pecado, ¿verdad? No va a decir, hay dos formas de verla, no, siempre es pornografía. Pero cuando nosotros empezamos a ver y a actuar y a desear lo que no está bien, como si estuviera bien, y empezamos a justificarlo. El tercer paso, cuando nosotros reemplazamos la verdad de Dios. En esta historia, cuando Eva vio ese fruto, lo vio de una manera diferente. Por si usted no sabe, yo tengo una Harley Davidson. Yo sé que no lo sabía, se lo estoy diciendo. Y a veces voy en mi motocicleta a una tienda que está aquí por el freeway que se llama Harley Davidson. No sé por qué, pero me gusta ir ahí. No sé por qué. Mi esposa se va al Walmart y yo me voy para allá. Y hay una sección donde hay todo tipo de cosas que uno puede poner o ponerse cuando uno tiene una Harley Davidson. La historia corta se lo voy a platicar. Hay una sección que a mí me gusta mucho ir, la de los lentes. Los lentes de la Harley. Y no les estoy diciendo que me regalen unos, hermano. No lo malinterpretan. Pero si me los regalan, son bienvenidos. Hay unos lentes, hermanos, que son infrarrojos o infraazul. Yo no sé infra de qué. Son inflados de precio. Eso sí estoy seguro. Cuando usted se pone esos lentes, se mira bien diferente. ¿Verdad, hermanos bikers que están aquí? Se mira bien diferente. ¡Wow! Esos lentes, hermanos, se mira más azul. Se miran las motocicletas más bellas. Se mira todo lo que está ahí en la tienda hermoso. ¡Wow! Yo no me pongo esos lentes, hermano, y yo no me los quisiera quitar porque me encanta. Se me afigura que me veo bien guapo. Por eso no los quiero quitar. Pero no me dejan salir con ellos si no los pago. Entonces tengo que quitármelos. Cuando me quito esos lentes, caigo en la realidad de que solamente era una falacia, solamente era una ilusión óptica. Me ayudaba solamente a desear algo, un mundo que no existe, un mundo brillante, un mundo bello, y cuando me veo en el espejo, no existe ese mundo bello. Esos lentes son una falacia. Porque el contraste me lo pone más azul o más verde. Pero cuando nos quitamos en nuestra vida, cuando nosotros nos quitamos los lentes manchados por el pecado, cuando nosotros nos quitamos y nos damos cuenta de que hemos reemplazado la verdad de Dios por tentaciones que Satanás pone, entonces volvemos a ver la realidad. Una realidad que no es seductora, una realidad que no es atractiva, que no es beneficiosa. Eva empezó a ver de una manera diferente el fruto. Eva empezó a ver lo que ella quería ver. Escúcheme que esto es importante. Eva empezó a ver lo que ella quería ver. Ella empezó a ver la parte atractiva del fruto, la parte visual, la parte inmediata. Eva empezó a ver lo que ella quería en ese momento, el aquí y el ahora. Yo lo quiero ya.
Eva no vio la parte real, el castigo que esa decisión le iba a traer, la vergüenza que esa decisión le iba a traer y la separación de su familia y su Dios que esa decisión le iba a traer. Mis hermanos, asegúrese de que usted está buscando con claridad la verdad que Dios tiene para usted. Por cierto, me voy a detener un poquito aquí porque quiero compartir algo importante en el versículo 6. Para los que están despiertos, ahí les va algo bello. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En otras versiones más antiguas dice que dio a su marido que estaba con ella. En inglés así dice, que dio a su marido que estaba con ella. Siempre crecí yo con la historia de Adán y Eva, y que Eva era la que en un momento de flojera, ella solita fue al árbol y vio el árbol, y ahí estaba la víbora. Ahí estaba la víbora. Perdonen, suegras. Mi esposa dice, tú siempre hablando de la suegra. Le dije, mira, nomás con que no hable de tu suegra, todo está bien, y se contenta. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir. No, imagínense, llega Eva al árbol y ve el fruto. Y yo siempre pensé, Pastor Carlos, siempre pensé que estaba sola. Y que Adán ya estaba en una hamaca, meciéndose, rascándose el ombligo bien a gusto. Pero no, fue una sorpresa para mí después de muchos años darme cuenta que en el original hebreo dice que Adán estaba con ella. O sea, no estaba sola. No fue una decisión que ella tomó. A veces le echamos la culpa a Eva, pero no, hay que defender a la mujer, hay que ser justos. Porque Adán estaba ahí con ella. Entonces, hermano, si Adán estaba ahí, ¿por qué entonces no dijo nada? Si Adán estaba ahí, ¿por qué no le dijo a la víbora que se fuera de ahí? Si Adán estaba ahí, ¿por qué no corrigió a Eva cuando Eva empezó a hablar con la serpiente? Si Adán estaba ahí, ¿por qué no le dijo, espérate, estás equivocada? Porque eso no es lo que Dios dijo. ¿Por qué no corrigió equivocadamente el mandamiento de no comer del árbol? Si Adán estaba ahí, ¿por qué no sugirió que fueran a otro lugar para conversar acerca de la situación? ¿Por qué no caminaron y le dieron la espalda a la serpiente? Si Adán estaba ahí, ¿por qué no paró a Eva cuando ella tomó del fruto? Si Adán estaba ahí, ¿por qué le dijo, yo no quiero de ese fruto, no lo agarres, no comamos? ¿Por qué? Adán guardó silencio. Y yo tengo una respuesta a esa pregunta. Primeramente tenemos que entender el papel de Dios en la creación. En Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3, dice que la tierra estaba sin forma, estaba vacía, y que las tinieblas estaban sobre la superficie de la profundidad. En otras palabras, en Génesis capítulo 1, 2 y 3 no está en la pantalla, pero ahí dice que todo era un caos. La creación era un caos. Entonces, mientras todo estaba en desorden y en caos, aparece Dios en la creación. Y Dios le habla a las tinieblas y crea la vida. Dios le habla al caos y crea belleza. Entonces, la declaración está ahí para que el hombre aprendiera que el ser creado, él ha sido creado para caminar conforme a la imagen de Dios. Dios hizo al hombre, al único ser creado. A los animales los creó la tierra, los formó la tierra, produjo la tierra, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios estaba dándole una lección al hombre para que el hombre sepa lo que le iba a involucrar la responsabilidad de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo involucraba. Fuerte el aplauso al Rey por lo que él hizo. Eso lo involucraba
Involucraba al hombre para que el hombre se moviera dentro del caos y el hombre aprendiera de Dios cómo hablarle al caos, al desorden y crear orden y crear vida. Era una forma de enseñarle Dios al hombre de cómo cuidar de la creación. Por lo tanto, Dios pone la responsabilidad en el hombre de caminar conforme a la imagen de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que el hombre fue creado a imagen de Dios y que uno de los propósitos fue el de gobernar, dice la Biblia, señorear sobre el resto de la creación. El hombre tenía la responsabilidad de gobernar la tierra. El hombre entonces estaba aquí en la tierra, Dios lo puso aquí en la tierra para mantener el orden aquí en la tierra. Una de las primeras cosas que Adán hizo fue el de ponerle, por ejemplo, el nombre a los animales. Esto trajo orden en la tierra de dos formas. Ayudó en el cumplimiento de su papel de ser a imagen de Dios y tomar parte en la creación en medio del caos. Dios podía haberle dado nombre a los animales, pero Dios le dijo a Adán, ahora tú, así como yo dije que se produzca la tierra y produjo la tierra, ahora tú a ver si aprendiste la lección. Ponle el nombre a los animales y Adán lo hizo de una manera efectiva. Adán, la segunda forma es que Adán fue como un Dios, porque Adán le habló a los animales donde había desorden y los animales se sometieron al señorío de Adán. Estaba aprendiendo, esa era la responsabilidad del hombre. Así que, hermanos, aquí en Génesis capítulo 1, versículo 3, Dios dice que habló Dios y fue hecho. En Génesis 2, del 19 al 20, fue el hombre, ya no fue Dios, fue el hombre quien habló. Fue el hombre quien le dio nombre, fue el hombre quien actuó. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre estaba reflejando la imagen de Dios cuando hablaba al caos, cuando hablaba al desorden y se creaba el orden. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que cuando la vida es caótica, entonces es cuando yo necesito hablar. Eso significa que necesito decir algo y necesito hacer algo, necesito involucrarme. Eso me enseña que como hombre no debo permanecer en silencio, porque si permanezco en silencio, entonces soy como Adán en el jardín del Edén y estoy pecando. Hermanos, bien sencillo, y quiero terminar con esto. El punto bien sencillo es este. Adán debería haber asumido su responsabilidad. Y nuestra sociedad está como está, caída, con tanto pecado y con tantas desviaciones. Y los matrimonios se están destruyendo y las familias están siendo atacadas porque no estamos hablando. Ahí sí no dijeron amén, ¿verdad? Nos quedamos callados. Están afectando lo que la Biblia dice y quieren meternos en vez de la verdad absoluta de lo que la palabra nos enseña. Quieren que aceptemos el estilo de vida relativo y no decimos nada. Adán no dijo nada. Por eso la creación está como está. Porque no asumimos nuestra responsabilidad, no asumimos nuestro papel, no asumimos la posición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y no estoy enojado, hermano. Estoy frustrado, no se crea. Voy al cuarto lugar porque cuando estamos entonces en el paso de reemplazar la verdad, entonces vamos al último paso del fracaso, que es olvidar la verdad. Miren lo que es el versículo 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Olvidar la verdad es un peligro peligroso. Hoy que buen pleonasmo me aventé. Es un peligro latente. Cuando nosotros simplemente olvidamos lo que Dios quiere y vivimos la vida como Dios quiere que nosotros vivamos, como nosotros queremos vivirla. En esta mañana yo quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie, mi hermano, por favor.